Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. Una delirante Kamala Harris ya cree que es la presidenta de los Estados Unidos. Mientras la mujer india convertida en negra se dirigía a un público de aduladores en la Convención Nacional Demócrata, el general Smith recibió en Camp Pendleton un correo electrónico amenazador, presumiblemente escrito por Harris o sus aduladores secuaces. El mensaje, según dijo una fuente de la oficina del general a Real Raw News, incluía un ultimátum siniestro: entregar los códigos de lanzamiento nuclear a la tríada nuclear del país o ver sufrir a los niños. Comenzamos. Harris amenaza a los niños de Estados Unidos. El encabezado del correo electrónico mostraba que el autor era el subsecretario de Estado para Asuntos Legislativos, Nat Durakoglu, uno de los innumerables no estadounidenses que sirven al presidente ilegítimo Biden, pero la prosa locuaz, repleta de lenguaje legal verboso, coincidía con los documentos que Harris había escrito mientras asistía a la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley y durante su período como 32º fiscal general de California. Nuestra fuente dijo que el general Smith está 97% seguros de que Harris fue la autora de la infernal carta. En ella, se refirió a sí misma en tercera persona, escribiendo: la presidenta Kamala Harris ordena a la parte receptora, el general Eric Smith, del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, que entregue los códigos y aparatos que rigen el lanzamiento del arsenal nuclear de los Estados Unidos, o se arriesgará a sufrir consecuencias en el futuro. El expresidente e insurgente Donald Trump le dio ilegal y criminalmente autoridad sobre lo mencionado anteriormente al general David Berger, del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, quien, al retirarse, le pasó lo mencionado anteriormente al general Eric Smith. Lo mencionado anteriormente es propiedad gubernamental robada, y la presidenta Harris insiste en su devolución, para que no se retrase su capacidad para responder a amenazas extranjeras. El texto continúa: el incumplimiento en los 30 días posteriores a la recepción de esta carta tendrá las consecuencias más nefastas. Si creen que los niños del país están a salvo, piénsenlo de nuevo. Devuelvan lo que pertenece a la presidenta Harris. Esta es su primera y única advertencia. Devuelvan lo que es nuestro o vean cómo sufren. Como informaron Real Raw News y otros medios alternativos, el presidente Donald Trump invocó la ley de insurrección antes de abandonar Washington en enero de 2021 y confió al general Berger, y luego a Smith, la disuasión nuclear. En su sabiduría, Trump temía con razón que si el régimen de Biden controlaba las armas nucleares, provocaría, por accidente o intencionalmente, un Armagedón nuclear. La correspondencia de Harris marca la tercera vez, que sepamos, que el Estado profundo ha suplicado a los sombreros blancos que entreguen los códigos. Como se informó en marzo de 2022, el criminal Anthony Blinken les rogó al general Berger y al personal de mando de Trump en Mar-a-Lago que le entregaran los códigos de lanzamiento. Después de que el general Berger y Trump rechazaran la solicitud, Harris, el 12 de marzo de 2022, intentó recuperarlos y le dijo al general Berger: sabes, esos códigos son nuestros, no tuyos, y debes darle los códigos al presidente Biden ahora mismo o de lo contrario. Debemos tener esos códigos, así que dánoslos ahora mismo. En ese momento, el general Berger señaló que las risas de Harris sonaban dementes. Sin embargo, esos casos incluían amenazas solo contra los White Hats, no contra los activos más valiosos de nuestra nación, nuestros niños. El Estado profundo, dijo nuestra fuente, ha subido la apuesta. El Estado profundo está profundamente involucrado en el secuestro y el tráfico de niños. Hemos traído a casa a muchos niños que habían secuestrado, pero todavía hay muchos por ahí. Esto es un nuevo mínimo incluso para Harris. Ella es depredadora, y no creemos que sea un farol. El Estado profundo ya utilizó a niños para la recolección de adrenocromo y luego los vendió. ¿Quién sabe qué harán a continuación? Naturalmente, no les entregaremos los códigos ni les daremos lo que quieren, una guerra nuclear con Rusia. Todo lo que podemos hacer ahora es esperar, dijo nuestra fuente. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.